Al principio, nada parecía estar mal. Sus ingresos llegaban a tiempo, las cuentas cuadraban, los pagos estaban al día y no había una presión financiera evidente. Desde afuera, su vida financiera se veía correcta, ordenada, responsable, y eso era justamente lo que hacía todo más difícil de notar. No se sentía imprudente, no se sentía descuidado, no estaba ignorando su dinero ni viviendo por encima de sus posibilidades. Al contrario, sentía que estaba haciendo lo correcto. Había construido estabilidad, había evitado errores, había elegido el camino seguro. Durante mucho tiempo, eso se sintió como avanzar. Cada mes era parecido al anterior, no peor, no mejor, simplemente igual. Y al principio, esa repetición resultaba tranquilizadora. Es fácil confundir estabilidad con seguridad, sobre todo cuando nada se está rompiendo. No había señales de alerta, no hubo una mala decisión clara, no existía un momento específico en el que pudiera decir, ahí fue cuando todo empezó a ir mal, porque nada salió mal. Eso era lo inquietante. Con el tiempo, su vida financiera dejó de crear espacio, no de golpe, no de manera evidente, en silencio. Las oportunidades no desaparecieron de un día para otro, simplemente dejaron de aparecer. Las opciones no se perdieron, se fueron estrechando. Y como sus ingresos eran estables, no había urgencia por cuestionar nada. La estabilidad tiene una forma curiosa de apagar las dudas. Mientras los números funcionen, parece innecesario mirar más profundo. Mientras nada se caiga, uno asume que nada va a cambiar. Pero el crecimiento financiero no avisa cuando se detiene, no hace ruido, no manda señales claras. Simplemente deja de expandirse. En algún momento empezó a sentir algo distinto, no una pérdida, no una crisis, una sensación. El futuro ya no se sentía más grande. Los planes empezaron a sonar repetitivos. Las opciones parecían ya decididas de antemano. Cada camino llevaba al mismo lugar. No estaba retrocediendo, pero tampoco estaba avanzando. Y como sus ingresos seguían siendo estables, era fácil convencerse de que no había nada que cambiar. La estabilidad se convirtió en la explicación para todo. ¿Por qué cuestionar algo que todavía funciona? ¿Por qué mover una estructura que no ha fallado? Pero las estructuras no necesitan fallar para limitarte. Solo necesitan dejar de crecer contigo. Ahí fue donde su futuro financiero empezó a encogerse. No en números, no en el papel, sino en posibilidades. Lo que hizo más difícil darse cuenta no fue la falta de información, fue la rutina. Cada decisión tenía una lógica conocida. Nada parecía impulsivo, nada parecía irresponsable. Cuando repites las mismas decisiones el tiempo suficiente, dejan de sentirse como decisiones. Se convierten en reglas. Y las reglas dan seguridad. Él no estaba buscando ganar más dinero a toda costa. No estaba persiguiendo lujos ni extremos. Solo quería que todo siguiera siendo manejable. Por eso, cuando aparecían oportunidades que implicaban incomodidad, tiempo o incertidumbre, era fácil descartarlas. No porque fueran malas, sino porque alteraban el equilibrio que había construido. La estabilidad se volvió algo que debía protegerse. Y ahí apareció el problema, de forma silenciosa. Proteger la estabilidad empezó a reemplazar la construcción del futuro. Siempre había una explicación razonable. No es el momento adecuado, es mejor esperar, así estoy más seguro. Esperar se sentía responsable, sobre todo cuando los ingresos seguían llegando sin cambios. Cada mes reforzaba la misma idea. Si nada se está rompiendo, ¿para qué tocarlo? Pero los sistemas financieros no se congelan cuando dejas de impulsarlos, se comprimen. Los gastos se ajustan sin que uno lo note, el estilo de vida se acomoda poco a poco, los compromisos se vuelven permanentes. Lo que antes era flexible se vuelve fijo.
No se dio cuenta cuando ciertos gastos dejaron de ser opcionales, ni cuando sus planes empezaron a depender de que todo siguiera exactamente igual. En algún punto, el crecimiento dejó de estar en la conversación, no porque lo rechazara, sino porque dejó de parecer necesario. La estabilidad tiene una forma muy particular de eliminar la urgencia. Te convence de que mañana será igual que hoy, y cuando el mañana parece predecible, la imaginación se reduce. No estaba perdiendo dinero, no estaba cometiendo errores evidentes, pero estaba intercambiando posibilidades por previsibilidad. Una decisión tranquila a la vez. No hubo un momento claro para decir, ahí fue cuando todo cambió. Porque no cambió. Se fue estrechando. Las opciones que antes parecían alcanzables empezaron a exigir sacrificios que ya no quería hacer. El tiempo se sentía más caro, la energía más limitada, el riesgo más pesado que antes. Y como sus ingresos seguían siendo estables, nada de esto encendía una alarma. La estabilidad ocultaba el costo. Todo parecía bajo control, pero el control y el crecimiento no siempre van juntos. A veces el control es justamente lo que mantiene al crecimiento lejos. Empezó a darse cuenta de que su vida financiera no estaba preparando un futuro más amplio, estaba preservando un presente más pequeño. Todo funcionaba, pero solo si nada cambiaba. Y esa idea trajo una pregunta incómoda. Si sus ingresos eran estables, ¿por qué su futuro se sentía cada vez más frágil? El cambio no ocurrió de golpe. Apareció en momentos pequeños, fáciles de ignorar. Conversaciones sobre el futuro que empezaron a sonar repetidas. Planes que siempre giraban dentro de los mismos límites. Ideas que parecían agotarse antes de terminar de formarse. Nada estaba mal, pero nada se sentía abierto. El futuro tenía forma, pero no profundidad. Podía anticiparlo. Y esa previsibilidad empezó a pesar. En algún punto, notó que sus decisiones financieras ya no trataban de elegir, trataban de mantener. Mantener el mismo estilo de vida, mantener las mismas rutinas, mantener el mismo nivel de comodidad. La pregunta dejó de ser, ¿qué podría llegar a ser esto? Y sin darse cuenta, se convirtió en, ¿cómo evito que esto se rompa? Ese cambio fue silencioso pero decisivo, porque cuando una vida financiera se construye alrededor de la preservación, el crecimiento empieza a sentirse como una amenaza. No porque crecer sea malo, sino porque introduce incertidumbre, y la incertidumbre ya no encajaba en la estructura que había creado. Sus ingresos eran estables, pero venían acompañados de expectativas. Disponibilidad constante, resultados previsibles, continuidad sin interrupciones. Cualquier cosa que pusiera en riesgo esas expectativas empezaba a verse como irresponsable, incluso si no lo era. Con el tiempo, su futuro se volvió condicional. No dependía de lo que quería, dependía de lo que podía sostener sin alterar nada. La ironía era clara. Desde afuera, su vida financiera seguía viéndose sólida, pero por dentro las opciones se sentían cada vez más estrechas. No porque las oportunidades hubieran desaparecido, sino porque ya no encajaban con la estructura que sostenía su estabilidad. La estabilidad había reorganizado sus prioridades sin pedir permiso. Convirtió la flexibilidad en riesgo, la exploración en distracción, el cambio en peligro. Él no eligió conscientemente un futuro más pequeño, simplemente siguió eligiendo el presente, una y otra vez. Y cada vez tenía sentido. Eso era lo más difícil de cuestionar. El sistema financiero que había construido no colapsó, se cerró, lentamente, en silencio. Y cuando finalmente lo notó, el espacio para moverse ya era mucho menor. No por un error, no por un fracaso, sino porque nada lo obligó a replantearse nada antes. Esta es la parte de la que casi nadie habla. Cómo unos ingresos estables pueden crear límites invisibles, cómo la seguridad puede decidir, sin ruido, qué tan grande puede ser una vida, y lo fácil que es confundir comodidad con progreso. La comprensión no llegó con pánico, llegó con claridad, una certeza tranquila pero incómoda.
El futuro se sentía más pequeño no por una pérdida, sino por la estructura. La comprensión no llegó como una urgencia. No hubo miedo repentino, ni un momento dramático que lo cambiara todo. Fue una certeza silenciosa que se asentó poco a poco. Su vida financiera no estaba rota, estaba completa. Completa de una manera que dejaba muy poco espacio. Todo encajaba, pero solo porque nada podía crecer. Ahí fue cuando lo entendió. El futuro no se había encogido por una mala decisión, ni por una pérdida inesperada. Se había moldeado a través de la constancia, de sistemas que funcionaban, de elecciones que parecían responsables, de una estructura diseñada para proteger lo que ya existía. La estabilidad había cumplido su propósito, había protegido el presente, pero nunca prometió un futuro más grande. Al mirar atrás, pudo ver lo fácil que es caer en esto. Cuando los ingresos son predecibles, la planificación se vuelve defensiva. Cuando la vida es manejable, la imaginación parece innecesaria. Cuando nada va mal, cuestionar se siente casi ingrato. Y así pasan los días. Los números siguen cuadrando. La rutina se mantiene. Y poco a poco, sin intención, el futuro se convierte en algo ya decidido. No en los detalles, sino en el tamaño. Lo que antes se sentía abierto, ahora se siente definido. Lo que antes era flexible, ahora parece fijo. Y como nunca hubo una crisis, tampoco hubo un momento para intervenir. Ese es el costo que casi nadie mide. No la pérdida de dinero, no la falta de seguridad, la pérdida de expansión. Un ingreso estable puede sostener una vida, pero también puede establecer, en silencio, sus límites. Y si esos límites no se cuestionan, se vuelven permanentes. Esto no es una advertencia, es una observación, un patrón que se repite de forma discreta en muchas vidas financieras, donde todo funciona, donde nada colapsa, y donde el futuro, sin que nadie lo decida conscientemente, termina siendo más pequeño de lo que podría haber sido. Porque la estabilidad no pregunta qué quieres después, solo pregunta qué estás dispuesto a conservar. Y así fue como su futuro financiero no desapareció. Simplemente dejó de crecer.